En esta oportunidad tenemos al siguiente invitado, que se trata del abogado José Arturo Flores. Él es candidato a la Junta Parroquial de Cibambe en el cantón Alausí por la Alianza SER, listas 23, 25, 61. Bienvenido, abogado. Muchísimas gracias, el cordial saludo y por supuesto el agradecimiento por brindarnos espacios como este para de una u otra manera poder llegar a la ciudadanía para que se enteren del plan de trabajo, se enteren de la hoja de vida también, porque evidentemente pues no todos los ciudadanos conocerán a los candidatos en su totalidad, de tal manera que pues reitero, enormemente agradecido con este espacio. Bueno, entiendo que usted, para haber tomado la decisión de optar por la candidatura a la Junta Parroquial de Cibambe, debe haber hecho un análisis de la situación actual en la que se encuentra la parroquia, ¿no es cierto? En ese sentido, cuéntenos usted cuáles son los principales problemas que tiene su parroquia. Bueno, evidentemente uno de los problemas principales que tiene nuestra parroquia es el tema de producción, el tema de irrigación de su territorio, el tema de forestación, reforestación, cuidado de cuencas y microcuencas, el tema de servicios básicos, mejoramiento de servicios básicos. Hay un sinnúmero de falencias que debemos ir corrigiendo, que debemos ir proyectándonos conjuntamente con la población y sobre todo, diciendo la verdad en razón de nuestras competencias. Hay que ser claro y enfático en cuanto a lo que prevé el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto a las competencias que tienen las juntas parroquiales. Es decir, solamente podemos actuar dentro de esas competencias de forma específica, de forma autónoma, pero hay que tener en cuenta también una cosa. Si bien es cierto la competencia está marcada y está dada en la ley, no es menos cierto que la incumbencia se lo puede suplir con gestión. Y ese es el punto fundamental. Tenemos menos de $200,000 de presupuesto. Cuando hacemos el análisis de ese presupuesto y entendemos que tenemos 5 vocales principales, mismos que estarán dando la alternabilidad en su momento a los vocales alternos que salgan electos, tenemos una secretaria, tenemos 2 o 3 técnicos, dependiendo de los proyectos que se vayan ejecutando, y 2 o 3 choferes, pues son más de una docena de servidores que con $200,000 al año prácticamente fácil sería decir no es nuestra competencia, no tenemos más presupuesto y los que salgamos electos pues simple, a ganar el sueldo sin hacer absolutamente nada. He ahí la capacidad de gestión y sobre todo el conocimiento para poder tocar puertas en donde podemos firmar convenios de cooperación interinstitucional, convenios de asesoría técnica, ¿sí? Convenios, por ejemplo, con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en temas de producción, en temas de ganadería, porque Cibambe es una de las zonas que se caracteriza por haber hecho históricamente su modo de vida la ganadería. Ganadería y producción de la misma que no está tecnificada para absolutamente nada. La leche nos están pagando en algunos sectores a 34 centavos el litro de leche. ¿No es competencia nuestra? Efectivamente, no es competencia nuestra. Pero claro que podemos generar puntos de control, puntos de intervención y sobre todo, reitero, asesoría técnica y sobre todo gestión para mejorar la producción, para optimizar la producción. Hay muchos temas en los cuales, reitero, hemos visto lastimosamente en muchas administraciones, en los diferentes niveles de gobierno que se han excusado con el tema de competencias. El tema de seguridad, seguramente me van a decir, pero ¿cómo podemos gestionar a través de un gas parroquial un tema de seguridad? Pero por supuesto que podemos trabajar creando puntos seguros, teniendo y manteniendo reuniones constantes de la evaluación de la seguridad en el territorio con el Ministerio del Interior y con la jefatura política cantonal, aprovechando también que tenemos una subintendencia en el cantón Alausí. Es decir, podemos fomentar tanto la prevención cuanto la acción inmediata dependiendo de la situación. En cuanto a lo que es producción, les decía, tenemos un gran problema. En la parroquia Cibambe, por no decir el 100%, el 95% de lo que nosotros producimos son cultivos de ciclo largo, un solo cultivo al año, lo que evidentemente nos torna no tan competitivos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay varios factores.
no tenemos riego, que es el fundamental. Pero sobre todo, de ese único cultivo que tenemos, sea este de maíz, sea de lenteja, sea de trigo, al obtener una sola cosecha al año, estamos sujetos a las condiciones de mercado. Y cuando hablamos de condiciones de mercado, hablamos a las condiciones de los intermediarios. Ellos son quienes ponen las condiciones y quienes pagan al precio que se encuentra en ese momento tal o cual gramínea, tal o cual hortaliza, tal o cual fruto o producto de los que nosotros tenemos en nuestra parroquia. En tal virtud, hay que gestionar ante los organismos competentes, ante las IFIs, ¿sí?, créditos que tengan seguro, asesoría técnica, y por eso les decía la firma de convenios. La firma de convenios con instituciones como el MAGAF, como la Politécnica. ¿Para qué? Para que nos permitan un cambio de matriz productiva. ¿Qué hacemos con nuestros granos? Absolutamente nada. Sembramos, realizamos toda la gestión durante la siembra y la producción y vendemos tal cual cosechamos. Es decir, ningún valor agregado. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que gestionar, reitero, con los diferentes niveles de gobierno y con quienes tengamos que tocar las puertas. ¿Para qué? Para darle un valor agregado a nuestro producto. Abogado, usted habló del presupuesto y para todo es sabido que los presupuestos nunca alcanzan en ninguna parte, mucho menos en las juntas parroquiales que tienen un presupuesto sumamente reducido. Usted manifiesta que en vuestra gestión, en caso de llegar a la junta parroquial, harían autogestión. Al hacer la autogestión, ¿para qué proyectos en particular estarían dirigidos esa autogestión? Bueno, tendrían que estar dirigidos básicamente en lo que es riego, en lo que es productividad y por supuesto en lo que es cuidado del medio ambiente. Es fundamental el cuidado del medio ambiente. Tenemos un gran problema que, por ejemplo, las aguas servidas que se producen en la parroquia o que se producen en las mismas comunidades son son despedidas, podríamos decir de esa manera, al aire libre. Son despedidas a quebradas, son despedidas a potreros, lo que evidentemente causa una contaminación terrible, la contaminación ambiental. Y si es que hay animales que se alimenten de la hierba que está alrededor de ese foco contaminado, el producto que estamos consumiendo, el producto que estamos generando, también es totalmente contaminado. De tal forma que iría básicamente en eso, en lo que es productividad, en lo que es el cuidado del medio ambiente y por supuesto en lo que es riego. ¿Quiere decir usted que a estas alturas del siglo XXI, donde estamos ya concluyendo el primer cuarto de siglo, Sibambe no tiene los servicios básicos más indispensables? Bueno, ni siquiera los que soñaríamos, lo mínimo. Es decir, un tema que es totalmente preocupante porque entendamos que el medio ambiente es lo más fundamental para el ser humano. En muchas ocasiones decimos y nos expresamos que vamos a dejar un mejor planeta para nuestros hijos. Yo creo que hay que dejar mejores hijos para nuestro planeta. Definitivamente, hay que entender que estamos acabando el tema, estamos dejándole totalmente sin piso al medio ambiente cuando estamos generando una situación de gestión de residuos, por ejemplo, totalmente descoordinada, totalmente inaceptable. En cuanto a lo que es generación de residuos sólidos, es un tema terrible cómo se mezcla absolutamente todo tipo de basura. Está mezclado vidrio, está mezclado plástico, está mezclado residuos que se utilizan a diario en la cocina, la cáscara de papa, la cáscara del plátano, la cebolla, etcétera, 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 con papel higiénico, con toallas, con pañales, es decir, con absolutamente todo. Cuando entendemos que el plástico, el vidrio, el cartón y el papel se debe reciclar, debemos darle otra vida para que nuestro planeta pueda seguir respirando, ¿sí? Mientras que nosotros podemos generar un tema de humus, ¿sí? Un tema de compostaje, por ejemplo, que podemos aplicar a nuestras tierras un abono orgánico que sea totalmente amigable, cuestión que no se ha hecho en lo absoluto, pero que para eso estamos, con la diferencia de que la invitación a este gobierno es primero de puertas abiertas y por supuesto de trabajo y de compromiso, porque de lo contrario una autoridad no puede hacer sola. Estamos también en ese contexto fomentando y vamos a generar convenios de cooperación para trabajar con la unidad educativa Sibambe, que es la unidad educativa, la única unidad educativa que tenemos en la parroquia, para poder fomentar desde pequeños
esa cultura del niño, esa cultura del joven. ¿Para qué? Para que el día de mañana tengamos una sociedad más consciente, porque a veces entendemos y creemos que porque llega una autoridad se va a cambiar absolutamente todo. Hay costumbres, hay patrones, hay comportamientos que están totalmente arraigados, como el hecho de sacar un residuo de lo que estamos alimentándonos mientras conducimos y botar por la ventana. Hay cosas y hay cosas que vamos a ir cambiando, lo reitero, de la mano con la población. Para todos es conocido que en el sector rural las necesidades son múltiples, pero un sector que está desatendido también es en el ámbito social. ¿Qué hacer en el ámbito social para fortalecer a las comunidades que existen en la parroquia de Sibam? Bueno, cuando hablamos de seguridad comunitaria y de participación ciudadana, hablamos también de un empoderamiento de los líderes comunitarios. Esa es la forma como les vamos a ir comprometiendo. ¿Para qué? Para que sean parte precisamente de este trabajo articulado, de esta coordinación. Vamos a cambiar el verbo singular por los verbos plurales en absolutamente toda la gestión que tenga que ver el gas parroquial, sea con fondos propios, sea dentro de POA, sea dentro de PAG. Reitero, no vamos a excusarnos en la falta de presupuesto, porque hay actividades que evidentemente se gestionan y que son parte de un plan operativo anual sin que necesariamente haya erogación de fondos del gas parroquial. ¿Qué hacer con la parte social? La parte social es fundamental, reitero, sin ese cambio en la mentalidad de nuestra sociedad, no puede ser que vayamos a cambiar la gestión, la imagen, el turismo comunitario, que no se ha hecho absolutamente nada, cuando tenemos paisajes y parajes que son únicos y espectaculares en la parroquia Sibambe. Tenemos cerros, tenemos colinas, tenemos montañas, tenemos zonas para hacer caminata, tenemos zonas para hacer cabalgata, tenemos zonas para poder acampar en los cerros y desde esas azoteas ver amaneceres espectaculares, cosa que reitero, lo vamos a fomentar. ¿Por qué? Porque es definitivo cuando decimos que vamos a cambiar el verbo plural por el singular. Estamos acostumbrados desde la elección de la directiva de la escuelita, desde la elección de la directiva del barrio. Ya elegimos la directiva, que haga la directiva. Vamos a hacerlo absolutamente todos. Esa va a ser la cuestión fundamental en nuestra administración. Usted ha manifestado que Sibambe es una parroquia eminentemente agrícola y ganadera. Lamentablemente todos los productores y todos los ganaderos no sacan ventaja de su actividad porque falta atención, falta industrializar estos productos. ¿Tienen algún plan para darle un valor agregado y a lo mejor industrializar todos los productos o las materias primas que producen ustedes? Bueno, para dar un ejemplo que parece chiste, hay una planta de enfriamiento que se entregó por parte de la prefectura. La verdad no tengo el dato exacto de cuántos años, descomponiéndose. Qué increíble por decirlo menos. En descomposición una planta de enfriamiento de lácteos. Pero por supuesto que tenemos un plan. Y tenemos un plan, reitero, con técnicos que están perfilados en esas áreas. Claro, hay que firmar convenios con personas que están especializadas en dichas áreas y por supuesto, dichos convenios serán a nivel interinstitucional, podrán ser a nivel nacional, podrán ser a nivel internacional y por supuesto a través de las ONGs, porque parte de las competencias que prevé el COTAD a partir del artículo 63 son precisamente aquellas: el gestionar el mejoramiento de la satisfacción de las necesidades básicas de la población en la parroquia. Le decíamos el tema de turismo. El tema de turismo es un tema que tiene que estar apuntalado con la vialidad. Y cuando vamos a decir de la vialidad, seguramente otra vez va a saltar el tema de competencias. Bueno, pues, hay una figura que está prevista tanto en la Constitución cuanto en las diferentes resoluciones de la Secretaría Nacional de Competencias, la delegación de competencias. Y cuando hablamos de delegación de competencias, es claro que dicha delegación se tiene que realizar con presupuesto incluido. De tal manera que pues vamos a gestionar con el ente competente. Si el ente competente no nos da oídos, que es la prefectura, por cierto, que es la prefectura, y lo vamos a decir de forma frontal, como se tiene que decir, sin miedo a que qué nos dirán ni qué nos irá a pasar, absolutamente nada. Al parecer la prefectura no tiene idea de las vías que tiene no solamente la parroquia Sibambe, sino el cantón Alausí. Para darle un ejemplo, la carretera que une el sector de Palmira, el sector de la hacienda Totorillas,
hacia el sector de Chinipata y de Bañeta, en el cruce con la García Moreno, qué coincidencia, tiene pavimento solamente hasta el sector de Tipín. De Tipín hacia allá no existimos, de Tipín hacia allá no somos habitantes, de Tipín hacia allá porque no ocupamos poncho no merecemos ser atendidos de la forma que prevé nuestra Constitución, brindándonos el summa causa. ¿Acaso no se ha visto la carretera que une la parroquia de Sibambe con la parroquia de Multitud? ¿Cuántos poblados une? Y de parroquia a parroquia, de sector a sector. ¿Acaso la carretera Pepinales, Cascarillas, Remijón, Linge, Guarumo, Bucte, Chilicay, Zuncamal, Comandá no merece ser arreglada, señor prefecto? ¿Acaso allá no tenemos derechos? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el delito? ¿Acaso la carretera Bayanaj, Turubamba, Cascarillas no merece ser arreglada? ¿O la carretera Chinipata, Tucunaj, hasta Xabluz, en donde prácticamente tendríamos una base de operaciones para poder brindar lo que estamos pensando, un atractivo turístico como el Cerro Milla en nuestra parroquia? Bueno, pues hay algunas cosas que tendremos que, versus el proyecto técnicamente presentado, sustentable y sostenible, no solamente levantar la voz, si no es necesario y si no es escuchada nuestra petición, pues pediremos la delegación de competencias porque gracias a Dios tenemos el perfil profesional para saber cómo y con quién hacerlo. La violencia es un tema que está inserto en todos los pueblos y en todas las ciudades, en toda parte. Y supongo que Sibambe no es la excepción. En ese sentido, cuéntenos cómo está este tema de la violencia de género y qué hacer para mejorarla. Bueno, ¿qué hacer para mejorarla? Como le decía, el fortalecimiento en las unidades educativas y el trabajo en territorio nos va a permitir ir previniendo esa situación. Cuando los grandes pensadores manifiestan que al niño hay que prepararle 20 años antes de su nacimiento, nos están dando la muestra clara de qué debemos hacer y de con quién debemos trabajar. Debemos trabajar formándole al papá. En cuanto a la violencia, pues la violencia tiene una estadística negra visible en todos los puntos y latitudes de la patria. Hay una estadística negra que es aquella que no se denuncia, que es aquella que no se llega a enterar, que es aquella que no llega a las autoridades. Y estamos manejando a veces temas de violencia con las estadísticas que tenemos en las unidades judiciales de violencia contra la mujer, contra la familia, ahora contra la familia. Inicialmente era un tema solamente contra de la mujer cuando para información de aquellos grupos radicales hay que manifestarles. Si bien es cierto, más violencia está denunciada por parte de las mujeres, no es menos cierto que deberíamos revisar también una estadística negra que no es tomada muy en cuenta. El suicidio ocurre más en varones. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Reitero, trabajar con técnicos que están perfilados para el efecto, con técnicos que nos van a ayudar precisamente en este tema y nos van a ir fortaleciendo desde el sistema educativo. ¿Qué vamos a hacer? No está dentro de este proyecto, no está dentro de este primer proceso, porque tenemos la esperanza de hacer algo más por Sibambe, pero evidentemente tendríamos que tener una casa de acogida. Evidentemente tendríamos que tener actividades previstas para estas mujeres, ¿para qué? Para que no tengan el pretexto de depender no solo económicamente, sino sentimentalmente del mismo agresor. No pasa solo en la ciudad, en el campo es mucho más grave, pero en el campo, además de ser más grave, ni siquiera se denuncia y nadie tiene que meterse. Eso vamos a ir desempolvando, eso vamos a ir sacando precisamente, y claro, eso conlleva un proceso de algunos años de formación y de trabajo con diferentes ejes transversales a lo que estamos tratando, pero sobre todo lleva a un proceso que nosotros lo vamos a proponer, un proceso formativo y normativo que lo vamos a incluir en el GAD, en el cual se van a ir delegando funciones específicas y atribuciones específicas a todos y cada uno de los 5 vocales de la Junta Parroquial, de tal manera que si se gana un sueldo completo, se demuestre un trabajo completo por Sibambe. Abogado Flores, finalmente, ¿qué mensaje le deja usted a la ciudadanía, en especial a los pobladores de Sibambe? ¿Y por qué deberían votar por
José Arturo Flores para la Junta Parroquial de esta parroquia tan importante de Alausí? Una parroquia histórica castigada con un látigo de mentira, castigada con un látigo de inclusive candidatos que de forma frontal han pedido el voto a través de la mentira, a través de la demagogia, a través de situaciones imposibles. ¿Cómo puede ser justo que hayan candidatos? Sí, candidatos a esta elección en Sibambe, a esta elección, que ofrezcan puestos de trabajo en juntas parroquiales, en asilos, para poder lograr el voto. ¿Cómo puede ser justo que el mensaje sea, hay que votar en plancha absolutamente todo? Prefecto, alcalde, concejales urbanos, concejales rurales y presidentes de las juntas parroquiales. Así, todo en plancha, de lo contrario se anula el voto. Así vamos a trabajar nosotros, desenmascarando a la mentira, porque esa es la forma. ¿Cuál es el mensaje final? El mensaje final es que no nos dejemos de engañar. Que yo pueda pedirles el voto, no puedo pedirles el voto, no debería pedirles el voto. Sí debería pedirles reflexión ante las propuestas y planes de trabajo presentadas, no ante las demagogias, no ante las dádivas y no ante los regalos. Nosotros no llegamos con inversionistas, llegamos con la cabeza precisa, con la inteligencia necesaria para saber qué hacer, cómo hacer y con quién hacer, sin compromiso con nadie. Por eso es que no llegamos con regalos, por eso es que no hemos regalado prendas, por eso es que no hemos regalado distintivos y un sinnúmero de dádivas, como se hacen en algunas instituciones. Se gastan más en dádivas, se gastan 2 millones en comprar toretes, en comprar ovinos, en comprar porcinos, en comprar especies menores para regalarle a la población, cuando con esos mismos 2 millones podemos arreglar una vía tan importante como la Valvanera Payatanga. El mismo monto, pero es preferible a las dádivas, es preferible comprar conciencias de gente inocente a solucionar los problemas de raíz y cuidar las vidas de esas personas en las vías. El mensaje final, no se dejen engañar. El mensaje final, que nosotros les miraremos a los ojos como el día de hoy, les miraremos mañana y pasado mañana, porque tenemos una hoja limpia, una hoja sin procesos judiciales, una hoja que nos permite decirle a la ciudadanía de Sibambe, no necesariamente voten por mí, voten por quienes ustedes crean, de acuerdo a su conciencia, que va a ser parte de un trabajo estructural, organizado, coordinado, por una Sibambe que vuelva a ser mañana el granero eterno. Queremos agradecer la presencia del abogado José Arturo Flores. Él es candidato a la Junta Parroquial de Sibambe del Cantón Alausí.